ascender al siguiente nivel. En esta oportunidad para tocar un tema muy importante y es el tema del duelo. El duelo por la pérdida de un ser querido. Dejadlos ir en paz. ¿Por qué? Porque ellos necesitan descansar. Y más que ellos necesiten descansar, eres tú quien necesitas descansar, eres tú quien necesitas también regresar con tu vida, retomar el camino, retomar nuevamente la vida que sigue y la historia nueva que se empieza a escribir a partir de ti mismo y a partir de ti misma, sin esa persona que se ha ido, sin esa persona que ya no está entre nosotros. Llegar a sentir la impotencia, rabia, dolor e incertidumbre por la pérdida de un ser querido, los múltiples sentimientos, emociones que emergen desde lo más profundo y hondo del alma, sin encontrar sosiego o paz interior, donde no vemos camino seguro que tomar, donde nos tragamos nuestras palabras como amargos sorbos de ajenjo que nublan el alma. Son situaciones por las que muchos hemos pasado y posiblemente pasaremos a lo largo de la vida, donde las palabras, compañía y condolencias de terceros resultan ser tan vacías e inciertas como el vacío de nuestro corazón al perder a ese ser amado que ya no está entre nosotros. Y he hecho esta pequeña introducción porque es generalmente lo que muchas veces percibimos, lo que muchas veces sentimos o vivimos cuando hemos perdido a un ser querido. Sentimos incertidumbre, sentimos rabia, terror, miedo y también ingresamos en una ausencia de paz interior, de gozo, de contentamiento, donde ya ninguno de esos valores o emociones hermosas están entre nosotros o las podemos percibir de la misma medida en que lo hacíamos cuando la persona estaba viva. Cuando muere un ser querido, entramos en unas etapas que según los expertos hacen parte del duelo que tenemos que vivir al ya no contar con la presencia de ese ser querido que se fue, que ya no está entre nosotros. Ahora, ¿qué es el duelo? Pues para conocer el duelo, primero debemos de saber de qué se trata. El duelo es un proceso de adaptación que provoca sentimientos, pensamientos y conductas asociadas a la pérdida, ¿sí? Y no solamente la pérdida de un ser querido, sino también cuando se acaba un romance, cuando se acaba una relación de pareja, cuando se acaba una empresa, cuando sales de un trabajo y ya nunca más vas a regresar allí a verte con las personas con las cuales trabajaste durante tantos años. Allí también se da esta etapa del duelo, pero en esta ocasión queremos enfocarlo especialmente en la pérdida de un ser querido, de esos seres queridos que ya no están entre nosotros. Y si tú en este momento estás pasando por esa etapa donde hace poco perdiste a un ser querido y que es muy fuerte y que sientes que es insuperable, pues este espacio y este momento es para ti, para que te familiarices bien con las diferentes etapas del duelo y sobre todo que entiendas un poco más. Algunas de las cosas que suceden en el duelo o etapas del duelo son la negación, la rabia, el regateo, depresión y aceptación, que sería como la última etapa del duelo. Entonces, negación nos, nos negamos a creer que ese ser querido ya no está entre nosotros, que esa persona se fue, que esa persona ya está en otra dimensión espiritual, en una dimensión donde no requiere de materia, o sea, del cuerpo físico, así como le conocimos entre nosotros, que está en una dimensión donde solo es espíritu. Entonces nos negamos a creer de que ¿por qué mi papá se murió? No, eso es imposible, eso es mentira, eso es falso. Mi papá está vivo, mi mamá está viva, mi hijo está vivo. Entonces entramos en esa etapa de la negación donde no aceptamos que esa persona murió, que esa persona falleció, que esa persona ya se fue.
La otra sensación es la rabia, y es que sentimos como esa rabia de, acompañada de la impotencia, como de la incapacidad de nuestra por no haber evitado la muerte de ese ser querido, sabiendo que son muertes que se nos han salido de las manos, pues no dependía de nosotros, de que esa persona viviera más o muriera más. Pues se pueden dar algunos casos donde en violencia intrafamiliar sí es posible que la vida de ese ser querido que se fue dependiera quizás de la mano de alguien más, cuando se dan esas riñas donde resulta alguien herido y muere como fruto de esa pelea o de esa riña o de ese hecho violento que se da en algunas familias, desafortunadamente en algunas familias en el mundo. Entonces, esa sensación que nos acompaña de la rabia, esa etapa fuerte de no haber podido evitar la muerte de nuestro ser querido, es en el caso en que haya sido una muerte violenta como el asesinato, entonces es una rabia también hacia las personas que le hayan quitado la vida a nuestro ser querido. Es una rabia acompañada también de odio, de deseo de venganza, de deseo de tomar venganza y todas estas cosas. Otra etapa es el regateo, y es que vamos constantemente preguntándonos, aumentando, disminuyendo la realidad, estamos reclamando todo el tiempo qué fue que pasó, no, pero es que esto no es real, y volvemos nuevamente con la negación y con la rabia, y estamos como tratando nosotros mismos de autosabotearnos y de sabotear al entorno, diciéndole, no, él no está muerto, mi ser querido no está muerto, mi ser querido está allí. Entonces entramos también en esa etapa. Una de las etapas más fuertes que se vive durante el proceso de duelo es la depresión, y es que muchísimas personas, no todas, porque teniendo en cuenta pues el nivel de resistencia, de soportar o de resiliencia de cada ser humano, pues sería también como esta etapa, aunque puede pasar leve por todos los dolientes, por todas las personas. Hay casos específicos donde personas, después de la pérdida de un ser querido, entran en una depresión profunda, y en muchas ocasiones se quedan en esa depresión, pues al no buscar ayuda y al no reconocer que fue la pérdida, la muerte de ese ser querido que le generó esa depresión, y al no buscar ayuda pues terminan muchas veces muriendo de la misma depresión. La depresión les mata, y como dicen en pueblos latinoamericanos, sobre todo en Colombia, donde yo me encuentro en este momento, solían decir en el pasado, cuando se moría alguien y después se moría su cónyuge, su esposo, su esposa o algún hijo, algún familiar muy cercano, las personas solían decir, le mató la pena moral, lo mató la pena moral, no pudo soportar la pérdida de su esposo, de su esposa, de su papá, de su mamá, de la persona que perdió. Entonces es una etapa también muy fuerte, y es una etapa que debemos entender que es común pasar por allí, por esa etapa. Sin embargo, si tú estás dentro de algunas de estas etapas, o las has pasado todas y te encuentras en la etapa de la depresión, es importante y de vital ayuda que busques orientación profesional, acompañamiento idóneo y adecuado para sobrepasar este momento. Y ese acompañamiento te lo puede dar específicamente un psicólogo o psicóloga, que son las personas como más adecuadas, o el profesional de la salud mental más adecuado para ayudarte a superar la situación, o en algunos casos la psiquiatría. El problema de la psiquiatría en países latinoamericanos es que el psiquiatra a veces no hace psicoterapia, no escucha a la persona, no le permite expresar el dolor, no le permite sacar su tristeza, que haga catarsis, sino que inmediatamente le receta el psicofármaco, el ansiolítico, el antidepresivo, y en estos casos lo que hacemos es ocultar el dolor, es disfrazar
esa terrible realidad, porque es una terrible realidad cuando tú la estás viviendo, de la tristeza, del dolor, del duelo, es disfrazarla mm, con medicamentos, es estancarla y no dejar fluir. Hay que dejar fluir las lágrimas, debes dejar que fluyan las lágrimas, que fluya incluso la rabia, el llanto, las lágrimas, que grites si necesitas gritar para que esto te haga sentir mejor, para desahogarte, necesitas hacer eso, es muy importante también que lo hagas. Y la última etapa, que esta viene a suceder después del sexto mes, en algunas ocasiones después del primer año, de los primeros 12 meses de la pérdida, es la aceptación. Y es que ya cuando han pasado todas estas otras etapas, es que la persona realmente acepta que ya su ser querido no está, que ya se fue. Y entonces, en ese caso, cuando hay una aceptación bien elaborada, bien abordada por la persona afectada, pues empieza ya como un nuevo amanecer, un nuevo renacer, un nuevo empezar de vida para esa persona, donde le toca nuevamente reevaluar las cosas e iniciar de nuevo con su vida y continuar existiendo a pesar de que ya no está con esa persona que amaba, con ese ser querido que se fue y que ya no está entre nosotros. Un duelo repentino e inesperado da lugar a un síndrome en el que el agotamiento de los sentidos no protege a la persona en el duelo de altos niveles de ansiedad. Y esto se da específicamente en el duelo del ser que ha perdido a su ser querido, disculpen la redundancia, la repetición, cuando se ha perdido a un ser querido en hechos violentos como un asesinato, un accidente de tránsito o una catástrofe natural. En esas situaciones, y más que todo específicamente por asesinato, es mucho más duro el duelo, porque ese duelo es repentino e inesperado y da lugar a un síndrome en el que el agotamiento de los sentidos no protege a la persona en el duelo de altos niveles de ansiedad, y es porque se generan altísimos niveles de ansiedad. Ahora vamos a ver las manifestaciones del duelo, que pues son muchísimas las manifestaciones que se pueden dar en el duelo. Tenemos como primera la angustia, y es que la persona entra en un estadio o estado, como tú lo quieras ver, como lo quieras llamar, de angustia, una angustia profunda. Y en muchas ocasiones las personas tú las escuchas decir, las oyes decir, cuando vas a verlas, cuando vas a darles un abrazo, hacerlas sentir que están acompañadas, de que tú entiendes su dolor, de que tú entiendes su dolencia, de que tú le acompañas en esa situación. Las personas hablan de un dolor del alma, y es que me duele el alma. Y es una angustia profunda, donde no perciben esperanza alguna, donde se han perdido los ideales de vida que se tenía planificados vivir con esa persona, donde se tiende a creer y a pensar que ya no existe nada más para la persona sino morirse. Entonces siente ese vacío tan impresionante en el cuerpo, en la boca del estómago, esa sensación de opresión en el pecho, de ahogo, ese nudo en la garganta. Entonces es una situación muy, muy fuerte y difícil de sobrellevar. La otra es idea de culpa, y es: si yo le hubiera dicho que se quedara, mi familiar no hubiera muerto. En el caso de las personas que fallecieron en un accidente de tránsito después de estar en una fiesta, es muy común escuchar a la persona decir: si yo le hubiera dicho que se quedara a dormir, que no se fuera a conducir, y más si había tomado unas copas de más. Hago también como un énfasis aquí y una pausa para decirle a las personas que es muy delicado conducir con licor, con copas. En Colombia está sucediendo mucho de que cada día, cada fin de semana están muriendo personas en accidentes de tránsito precisamente por conducir con licor en la sangre. Entonces, en este caso de las ideas de culpa, cuando han muerto personas en un accidente de tránsito,
cuando se fue a un viaje y no regresó de ese viaje. Bueno, en tantas circunstancias, entonces las personas tienden a culparse. Si yo hubiera hecho esto, él no hubiera muerto, ella no hubiera muerto. Entonces, de cierta forma, toman la responsabilidad de, de, de la muerte de ese ser querido que ya no está entre nosotros y que se ha ido. Otra es que se entra en crisis de pánico, la persona entra en un pánico profundo, en que le da miedo, en que puede también sentir voces, en que no soporta el encierro, en que no soporta la soledad, en que se coge la cabeza con las dos manos, en que siente que la cabeza le va a explotar, tiene ideas delirantes, tiene alucinaciones, bueno, muchísimas cosas que pueden suceder en medio de la crisis de pánico que sufre la persona también por la pérdida de un ser querido, y esto generalmente ocurre en los momentos previos, pues posteriores a la muerte, cuando se le ha dicho o se le ha dado la noticia: has perdido a un ser querido, has perdido a tu papá, a tu mamá. Entonces la persona entra en todos estos sentimientos, en todas estas manifestaciones tan fuertes del duelo, y una de ellas es la crisis de pánico, que la persona entra en una crisis impresionante. Otra es la desesperación. La persona entra en una desesperación impresionante, y es porque pierde la esperanza. Luego vamos a hablar un poco de eso. La persona se desespera, entra en shock. En ocasiones, lo que hacen mucho aquí en los pueblos latinoamericanos es que sedan al paciente, a la persona, le dan un ansiolítico para calmarle la ansiedad, o le dan un tranquilizante, y con esto le impiden como de que saque su dolor, de que manifieste lo que está sintiendo, lo que está experimentando en ese momento, cuando ya se le ha nublado la vida y no ve un horizonte seguro, cuando ya la visión de vida que tenía se nubla y se oscurece al perder a su ser querido. Otra es la apatía, y es que la persona ante esta situación se vuelve apática, aparte con las personas, no quiere hablar con nadie, quiere estar aparte, quiere estar aislado o aislada. Continuamos hablando sobre el duelo. Otra de las manifestaciones es la desesperanza, después de la apatía, donde la persona está aparte, donde no quiere integrarse, donde quiere estar como aislada del grupo social, de la familia o de los amigos. Otra de las manifestaciones del duelo es la desesperanza, donde la persona pierde por completo la esperanza, donde la persona siente que ya, y percibe la vida como algo oscuro, como algo incierto, donde ya sus ideales de vida han perdido valor, han perdido significado, y entonces entra también esa sensación de desesperanza, donde ya nada le anima a continuar, donde se quiere estancar o quedar estancado o estancada en la vida. Otro es el deseo de muerte. Generalmente estas personas tienen deseos constantes de muerte. Se quieren morir y quieren morirse para ir al cielo, para ir con su ser querido. Es que yo me quiero ir tras él, yo me quiero ir tras ella, es que no soporto la vida sin él, sin ella. Entonces también se da esas ideas de muerte, esos deseos de muerte acompañados de ideas suicidas. Y es que en muchos casos las personas se quieren suicidar, la persona afectada se quiere suicidar, y se han dado algunos casos de personas que se han suicidado precisamente por la pérdida de un ser querido, porque ha sido tan grande la pena, tan grande la pérdida, que no lo han soportado y se han suicidado, han optado por quitarse la vida. Otros han intentado suicidarse y por alguna razón pues un familiar o alguien pues previno la muerte, o le encontraron a tiempo y le llevaron a un centro médico asistencial con tiempo y se le pudo salvar la vida. En algunos casos, he tenido algunos casos de personas que precisamente que se intentaron suicidar,
por la pérdida de un ser querido y realmente la historia que ellos narran es muy triste y es muy dolorosa y casi que comprensible. Aunque no estemos de acuerdo que las personas se mueran o se quiten la vida voluntariamente, pues a veces uno entiende el dolor tan profundo en el cual llegan las personas incluso hasta pensar en quitarse la vida porque ya el significado de la misma ha desaparecido con la pérdida de ese ser querido. Otra manifestación es la tristeza, y no es una tristeza normal, como la persona que dice hoy amanecí triste, me voy a comer un helado de vainilla o un helado de chocolate. No, es una tristeza profunda, es una tristeza que desgarra, una tristeza que lleva como que va de la mano, como abrazada con la primera de arriba, con la angustia. Es una tristeza profunda y nuevamente acudo a esa palabra, esa frase que usan algunas personas que dicen siento enferma el alma, es que siento herida el alma. Entonces es una tristeza muy fuerte. Y otra que también es muy común son las reacciones de hostilidad e irritabilidad, y es que la persona se irrita con facilidad y en ocasiones hasta actúa con hostilidad ante las otras personas, y es precisamente una de esas tantas manifestaciones del duelo, pasos del duelo por el cual vamos pasando los seres humanos cuando hemos perdido a un ser querido. Otra que es muy fuerte y sucede en los primeros momentos después de enterarse que has perdido al ser querido, a tu ser querido, a tu ser amado que ha muerto, que ya no está en este mundo, es la sensación de ahogo, ¿sí? Entonces, en esa sensación de ahogo, la persona no quiere... discúlpame, se me desconfiguró esto acá, la persona siente que no es capaz, que no puede articular, que no puede expresar, y entonces esa es una de las cosas que sucede, y esta está precisamente en las manifestaciones corporales y físicas del duelo, y es el ahogo, donde la persona siente que no puede hablar, que no puede expresar, que no puede articular, que no puede gesticular lo que está diciendo, lo que está sintiendo, lo que está viviendo en este momento. Entonces, fuera de que se le nubla la vista, que se le nubla el futuro, que todo lo ve oscuro, la parte lingüística se atrofia, su boca quisiera decir mil cosas, mil palabras, pero tiene de repente esa sensación de ahogo que le impide expresar, que le impide articular con facilidad sus emociones, sus sentimientos y todo lo que está sintiendo en ese momento, todo lo que está experimentando en ese momento. La otra es la opresión. La persona se siente oprimida y hablan de una opresión en el pecho y sienten que el pecho está a punto de reventar, de explotar, de estallar, dirían acá también, y es que no pueden sentir paz, no pueden sentir suavidad en su cuerpo, todos sus tejidos, todos sus músculos se tensionan, y la persona en esa opresión pues es difícil que pueda experimentar algo de paz interior o de felicidad. La otra es las palpitaciones o taticardia, y es que la persona, el corazón se le acelera a 1000 por segundo o más de 1000, y esas palpitaciones le lleva también a otra que es sudoración, es que la persona empieza a sudar frío, a experimentar mareo, a experimentar desequilibrio en el cuerpo a nivel físico. Y otra muy fuerte son los terribles dolores de cabeza o migraña, que la persona en ese estado puede también despertar esporádicamente una sensación de migraña, dolores de cabeza muy profundos y insoportable para muchos seres humanos. Y en algunas ocasiones esa migraña se queda ahí. Cuando la persona no elabora bien el duelo, pues la migraña se queda allí. He atendido y he tratado muchas personas con migraña y se curan y se han sanado
al reconocer o recordar que esa migraña, ese dolor de cabeza se generó a partir de la pérdida de un ser querido, por no aceptarlo, por no haber hecho el duelo de la forma correcta. Como decía ahora, que uno de esos últimos pasos es la aceptación. Entonces cuando la persona no acepta, pues su cabeza se vuelve un lío a nivel de pensamientos, pero los pensamientos están en el cerebro y el cerebro está en la cabeza. Entonces, al estar allí se genera una descompensación psicoquímica o bioquímica, y pues va a producir el espacio perfecto y el escenario perfecto para el dolor de cabeza o las migrañas. Ahora, el duelo tiene también una etapa crítica. Hay una etapa muy crítica del duelo, y es cuando la persona, sobre todo, no tiene o no ha tenido muy buenas relaciones con los fallecidos, con el fallecido, y más con los que han quedado. Entonces la persona le toca prácticamente sola elaborar el duelo, y es ahí donde se entra mucho en una etapa crítica, teniendo en cuenta que todos pasamos por estas etapas o etapa crítica. La persona que quizá no tiene muy buenas relaciones sociales con sus familiares, con los amigos, con las personas que le rodean, al perder un ser querido, pues para él o para ella es mucho más difícil elaborar el duelo. Entonces entramos en una etapa crítica de ese duelo, y en esas etapas críticas entramos entre la negación, el rechazo y el autorreproche, donde ya habíamos hablado al principio, donde eso no pasó, eso es falso, eso es mentiras, y luego la persona se autorreprocha a sí misma: yo por qué lo dejé ir, porque dejé ir a mi ser querido, yo pude haber evitado que muriera, que le pasara ese siniestro. Entonces entra también en esto del rechazo, la negación y el autorreproche por la muerte de ese ser querido. Es una de las partes críticas del duelo. Otra es la incapacidad de comprender lo que ocurrió, para comprender lo ocurrido. Y es que dice: no puedo creer que esto haya sucedido, pero ¿cómo es posible que Dios permita esto o haya permitido esto? En el caso de las personas muy religiosas, muy creyentes, muy pegadas a una religión o a un Dios. Otra es el embotamiento severo, y es que la persona se siente bloqueada por todas partes, siente malestar en su cuerpo, siente malestar espiritual, malestar psicológico, y la persona no va a tener visión para ver más allá de sus propias narices, no va a tener discernimiento, no va a tener dominio de sí mismo, de sí misma. Otra etapa crítica es la sorpresa, y es porque fue algo inmediato, algo instantáneo, algo que no avisó. Entonces esa sorpresa de que esto está pasando, de que mi ser querido ya no está, es algo impresionante, que lleva a la persona también a no creer, a la incredulidad, una incredulidad casi que justificada. Es que si hace solo unas horas o un par de días yo me vi con él, con ella, estaba rozagante, estaba lleno de vida, estaba una persona muy bien, muy saludable. ¿Cómo es que ahorita ya no está entre nosotros? Y les hablaba ahora también de la impotencia, de la capacidad de sentirse incapaz, impotente, de no haber evitado esto. ¿Cómo fue que yo no evité esto? Entonces entramos nuevamente a la etapa de la negación, del autorreproche, del rechazo y de la culpabilidad. Ya ahora habíamos hablado de la culpabilidad, con donde la persona dice: es que ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Y seguimos nuevamente en la etapa de la negación. No, es que mi ser querido no está muerto, no, esto tiene que ser un malentendido. Muchos lo narran después de salir del duelo como un sueño tormentoso, una pesadilla donde creían que nunca iban a despertar de eso, por ser algo muy fuerte. También habíamos hablado ahorita del bloqueo psicológico,
cuando hay embotamiento severo. Es que la persona se bloquea a nivel psicológico, las facultades psicológicas, emocionales y mentales se bloquean, la persona no piensa, no razona, es difícil tomar decisiones en una situación de esa. La otra es que siente mucho dolor y se obsesiona, la persona se obsesiona con cosas del pasado, por ejemplo, con algo que vivió con la persona en cuestión, con la persona que ya no está presente. Entonces es un dolor psicológico, físico, emocional, y lleva también a las obsesiones, donde la persona está obsesionada con creer que no es real, y a la vez también se obsesiona trayendo y evocando el pasado. Otra muy fuerte es la sensación de soledad. La persona se siente sola, se siente vacía y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Yo solo, yo sola. Pero no es una soledad tanto de compañía, sino de que ahora que voy a hacer yo solo en el mundo, sola en el mundo. Suelen decir niños o niñas, personas, cuando papá o mamá se ha muerto, o una de las personas adultas de la casa se ha muerto, entonces dice, yo qué voy a hacer ahora, y experimenta esa persona un gran vacío, y no es un vacío como de alimentos o un vacío económico, sino un vacío del alma, ni siquiera un vacío afectivo desde la parte psicológica, sino que es algo mucho más allá de lo afectivo, porque ya se fue, porque ya no está, porque nunca más volverá, porque nunca más volveré a ver esa persona. Un gran vacío que muchos lo comparan con un abismo sin fondo, un abismo que se ha llevado la felicidad, un abismo que se ha llevado la paz, que se ha llevado el amor, que se ha llevado la convivencia, una pena profunda. Y volvemos nuevamente a usar esa frase que usan los colombianos, las personas adultas sobre todo, una pena muy honda, y hablan de una pena muy honda, o de tengo el alma herida, es que me duele el alma, y es precisamente porque al saber que esa persona ha muerto, que esa persona ya no está, pues experimentan esa pena tan profunda. Nuevamente la rabia por muchísimas situaciones que se presentan, porque a veces creen que son responsables de la vida de esa persona, de la suerte de esa persona, que si le hubieran dicho a la persona que estuviese allí, o si la hubieran acompañado, si hubieran estado con ellos, con la persona en cuestión, quizás no hubiera muerto. Y nuevamente volvemos a tocar la tristeza. Es una tristeza profunda que llena el alma, y desde el alma se despliega todo el cuerpo. Y lo más común que sucede en esto, que es muy frecuente, son las somatizaciones. Cuando la persona tiene todas estas situaciones anteriormente mencionadas, todas estas etapas críticas del duelo, y no las elabora, y no dialoga con alguien, y no le comparte a alguien o a una persona profesional competente, entonces la persona este dolor lo lleva al cuerpo, lo somatiza, y ahí es donde las personas se enferman. Ya habíamos hablado ahora de migrañas, pero muchas personas se empiezan a sufrir enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del habla para expresar, enfermedades en los ojos, porque la persona ya hace una programación. Cuando la persona dice se me fue la luz de mi vida, y entonces la persona, al decir se me fue la luz de mi vida, y al decirlo constantemente, le está diciendo a su cerebro que si se le fue la luz de su vida, pues ya para qué ver, para qué mirar. Entonces el cerebro empieza a desactivar los nervios ópticos y todos los sistemas que dirigen y manejan los ojos y manejan la parte visual, y es cuando la persona se va volviendo ciega. ¿Por qué? Al perder la luz de su vida, o la luz de sus ojos que representaba esa persona de su vida, esa persona, ese ser querido que se fue, al repetir esto constantemente y creérselo, está haciendo una programación mental y le está dando la orden a sus ojos de que ya no los necesita. Igual muchas personas podrían decir se fue el sentido de mi vida, que su voz era música para mis oídos, que escuchar sus palabras, ya no quiero escuchar al mundo, ya no quiero escuchar a nadie más. Entonces le está diciendo al cerebro, apaga o bloquea el sistema auditivo, porque ya
se me ha muerto esa parte. Entonces también es muy común que las personas empiecen a sufrir del oído, que ya no escuchen con facilidad, y muchos empiezan a sufrir de sordera hasta perder el oído por completo. Entonces, miren, queridos amigos, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, que me estás viendo en este momento, lo delicado que es no elaborar bien un duelo, y más aún lo delicado que es hacer esa clase de programaciones. No, yo para qué salgo si ya se me fue el motor de mi vida. Entonces son personas que dejan de caminar si solían pasear por el parque, salir de compras o salir de vacaciones, entonces se encierran en una casa, en un cuarto oscuro, llenos de depresión, de tristeza, de dolor, y si estas personas no las mata la depresión, van perdiendo el movimiento en sus miembros inferiores y superiores hasta quedar inválidos o paralíticos, y es pues posiblemente precisamente porque le están diciendo al cerebro que ya no necesitan de movimiento en su cuerpo, porque el motor de su vida, la persona que les hacía mover ya o moverse ya no está entre ellos, entonces que ya para qué moverse. Entonces también tener cuidado con esto, porque cuando se somatiza el duelo en el cuerpo y no se elabora adecuadamente a partir del acompañamiento profesional de una persona idónea, profesionalmente calificada y capacitada para esto, entonces podemos terminar muy mal con enfermedades corporales muy fuertes, y es precisamente porque hemos somatizado el dolor psicológico y emocional de la pérdida de ese ser querido. Otra de esas etapas es el llanto fácil. Cuando ves la fotografía de ese ser querido que no está, empiezas a llorar. Cuando ves la película o la televisión o ves algo que le gustaba mucho a esa persona, inmediatamente empiezas a llorar y empiezan a fluir las lágrimas. Cuando escuchas la música preferida, el disco preferido, también te puede llevar a llorar. Cuando te sientes un olor del postre o de la comida preferida de esa persona, entonces también se despierta el llanto fácil y surgen las lágrimas. Otra, habíamos hablado ya ahorita de la soledad, de la profunda soledad, y esta profunda soledad va a estar acompañada también de ideas negativas, y es que empiezan a emerger desde lo profundo del ser, de tu ser, una cantidad de ideas negativas, destructivas en su mayoría de casos. Muchas de ellas son ideas de muerte o ideas suicidas, como ya lo habíamos explicado ahora. Y una de esas ideas es que la vida ya no merece la pena, ya no vale la pena vivir. ¿Para qué vivir? Ya no vale la pena vivir. ¿Para qué la vida? Ya no merezco vivir. ¿Para qué? Si ya se fue lo que daba sentido a mi vida, suelen decir las personas, y entonces también estas ideas contribuyen a que, volviendo a lo de las somatizaciones, a que tu cuerpo empiece a manifestar todo ese dolor psicológico y termines con el deseo de morir, y a veces ese deseo se convierte en una realidad, te puede llevar a la muerte. Entonces, tener muy en cuenta eso de cómo el duelo, cuando no se elabora bien, pues nos puede llevar a situaciones muy críticas. Aquí podemos ver muchas situaciones representadas en estas caras, en estas diferentes caras de las etapas críticas del duelo, y es precisamente representada por parte de los ítems que hemos mirado anteriormente sobre el duelo, ¿sí? Aquí repasándolos para que te familiarices entonces con las caras. Sabemos que todos los duelos tienen elementos comunes, sin embargo, cada caso y persona son únicos. De ahí la importancia de su intervención de manera personalizada, de acuerdo a la persona y a las circunstancias. O sea, no es que cualquier persona que una persona que haya perdido un ser querido y que vaya a elaborar su duelo, entonces llega donde el psicólogo, donde el psiquiatra, y el psiquiatra le aplica la misma fórmula a todos, porque a todos les va a servir. No, eso nunca
nunca se debería hacer y nunca se debe hacer porque no va a aplicar. El duelo para cada persona es diferente y también es diferente de acuerdo a la personalidad y de acuerdo a las capacidades intrínsecas que tiene la persona, sus valores personales, su sistema de creencias y la capacidad de, 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 de resolver los conflictos. También del nivel de tolerancia que maneje ante la frustración. Entonces también tener en cuenta esa parte. Ahora, ¿cómo ayudar y facilitar las etapas del duelo? Es una situación muy fuerte y muy, a veces hasta desagradable para el terapeuta o el ser querido que está cerca de la persona más afectada, del que perdió al papá, a la mamá. Entonces, en ese caso, si eres de la familia, pues va a ser muy difícil porque tú también estás sufriendo, porque tú también estás padeciendo por la pérdida de ese ser querido y llegar a consolar al otro va a ser muy difícil porque al final van a terminar los dos envueltos en llanto y en lágrimas. Entonces va a ser algo muy difícil ayudar allí. Sin embargo, hay algunos consejos que te podrían servir para esto y es para ayudar y facilitar las etapas del duelo. Una de ellas es permitir que la persona se despida de su ser querido en el féretro, ¿sí? Que se despida del cadáver, del cuerpo ya sin vida que está allí, que ya no está más con vida, de ese cuerpo que simplemente es ya un cadáver. Entonces permitirle a la persona que se despida de su ser querido en el féretro representado en ese cadáver, en ese cuerpo sin vida que está allí. Facilitar también la articulación y verbalización del duelo, lo que les decía ahora, la importancia de verbalizar, de decir las cosas, a pesar de que haya ese taco, de ese ahogamiento, pues una vez te calmes, empezar a verbalizar, a hablar del duelo, a articular lo que no se dice con la boca. El corazón no lo expresa, el corazón se lo guarda y a veces la mente lo procesa y lo convierte en una creencia o en una pauta mental que se va a ir al cuerpo y se va a somatizar en una enfermedad. También es importante animar que exteriorice los sentimientos, que el ser querido exteriorice los sentimientos, que saque los sentimientos. Y volvemos a la segunda, facilitar la articulación y verbalización del duelo, que la persona hable de su pérdida, que hable de su ser querido. Es importante esto para que la persona vaya adquiriendo más facilidad para irse desprendiendo del dolor. También es importante explicar los síntomas del duelo, si tú los conoces o conoces 2 o 3, pues explicar que vas a pasar por ahí y que una de esas etapas y una de las más dolorosas es la negación, donde la persona no acepta pues lo que pasó, lo que sucedió. Ante el llanto, consolar. Sin embargo, si la persona más afectada entra en llanto, estando por supuesto en el momento, en las nupcias, ¿cómo se dice? Ya estoy confundiendo los conceptos, en las exequias es que se dice acá, es la despedida ya de la persona cuando le llevan al cementerio, al mausoleo o camposanto, el lugar donde van a hacer la deposición de su cadáver. En ese momento permitir que la persona llore, que fluyan sus lágrimas y consolar con un abrazo o con un apretón de manos o que estés ahí. En ese caso las palabras no sirven, las palabras son innecesarias. Entonces evitar también decir palabras como es la voluntad de Dios, no, es que tan joven que está eso, que usted no ha perdido un hijo. No, esas palabras no sirven y como nadie le está preguntando, por favor nunca las diga, porque sería lastimar más a la persona en lugar de consolar. Algo que sirve mucho es que tú estés ahí, que la persona sienta, si no hables, que tú estés
que la persona sienta que tú estás ahí con él o con ella, y darle la mano, darle un abrazo a veces es más consolador y más gratificante que decir 1000 palabras muy bonitas o rebuscadas. Hablar de la pérdida es muy importante también para que la persona vaya elaborando bien el duelo, y es qué sucedió cuando se fue la persona, qué sientes que perdiste, ¿sí? Y podrías hacerlo en forma de preguntas. Ahora que ya no está esa persona, ¿cómo crees tú que puedes continuar la vida? ¿Sí? Y si la persona se bloquea, bueno, ¿qué hay de bueno en ti en este momento? Como para continuar, ¿sí? Y sacar a flote o traer a colación las cosas más importantes, como los hijos, no sé, algo bonito, algo motivante, la profesión, algo que le motive, un hobby, algo que le motive a la persona. Si hay ideas suicidas, es útil reconocerlas y hablarlas, articularlas, o sea, expresarlas. ¿Para qué? También para recibir ayuda, porque cuando una persona no expresa lo que siente, se ahoga en sus ideas y en sus pensamientos, y puede tener también un final trágico. O en otro de los casos, que tampoco es el mejor, es que termina somatizando y enfermando su cuerpo. Respetar los últimos deseos de la persona que murió. Si la persona cuando murió dijo yo quiero que en lugar de que me lleven a una sala de velación y me tengan allí un día o una noche donde mucha gente esté llorando, quiero que inmediatamente me lleven al cementerio o a la cremación, pues es maravilloso cumplir esos deseos para que pues, permitir que la persona descanse en paz, que se vaya más rápido, y también la familia y los dolientes, los seres queridos también, pues tengan menos exposición ante el dolor, porque mientras más tiempo pasen ante un cadáver, pues más dolor van a experimentar, ¿sí? También los comentarios fuera del lugar que se dan también en situaciones como estas. Si la persona pidió que le llevaran música, pues bueno, pónganle música en su despedida. Es muy importante eso, respetar los últimos deseos de las personas. También la búsqueda de un entorno menos agresivo, y es que cuando se ha terminado ya las honras fúnebres, llevar a la persona o personas implicadas en el duelo, las que han tenido la pérdida, a un lugar bonito, gratificante, que no sea propiamente la casa donde estaba el ser querido, y que vea todas sus cosas, porque esto le va a generar mucha angustia. Entonces es recomendable que la persona, incluso si vivía en la casa con el ser querido que se fue, pues que después del entierro, pues la persona o personas estén unos días por fuera de la casa, para que tengan la facilidad de recuperarse y tener un poco más de energía, para que una vez regresen a la casa pues puedan con más fortaleza remover sus cosas personales, darlas en donación, o simplemente sacarlas de allí de casa. Entonces por eso es importante un entorno que no tenga agresividad, un entorno muy tranquilo, un ambiente de paz, de mucha tranquilidad, un ambiente sin ruidos, recogido, donde se sienta el recogimiento, donde se facilite también el apoyo de la familia, el apoyo familiar. También facilita la presencia de personas en las que la persona pueda compartir la pena, en que la persona diga, con este amigo o amiga puedo compartir mi pena, puedo desahogarme, puedo estar más tranquilo, más tranquila, y es bien importante eso. Ahora, para terminar, ¿qué no hacer en el duelo? Ya habíamos hablado qué hacer, ¿cierto? Entonces vamos, ¿qué no hacer? Y es, una de las primeras es impedir la despedida del cadáver, ¿sí? Impedir que la persona se despida del cadáver, de su ser querido que está allí. La otra es sedar, darle sedantes o tranquilizantes a la persona, que es impedir la exteriorización, ¿sí? Exteriorización de los sentimientos, del dolor. Es importante que la persona
exteriorice esos sentimientos de dolor, de frustración, porque bien duro es uno con su ser querido fallecido y uno con ganas de llorar y que de pronto vengan y le bloqueen y que no le permitan a uno llorar y que no le permitan a uno expresar todo el dolor, toda la tristeza, toda la angustia. Otra de las cosas que no se debe hacer en el duelo, ya había hablado ahora quizás de eso, es no hablar, eso que usted no ha perdido un hijo, era la voluntad de Dios. Ay no, esas cosas tan horribles que pasan, no, evitar todo eso a toda costa porque nos va a hacer mucho daño, le va a hacer mucho daño al doliente y por supuesto también a nosotros porque socialmente ya nadie nos va a querer en sus grupos sociales o familiares cuando tenemos esa imprudencia o indiscreción al referirnos así o usar esa clase de lenguaje ante eventos tan fuertes y tan desafortunados como la pérdida de un ser querido o en los momentos donde se está elaborando el duelo. Nosotros somos los que tenemos miedos a la muerte y al sufrimiento. Por eso no queremos que se hable de ello y estamos incómodos con los familiares del fallecido, por lo que repercute en el tratamiento del duelo. Ahora bien, en conclusión, el duelo es un proceso personal e individual, que en la mayoría de los casos requiere de acompañamiento profesional y más aún cuando el afectado no tiene buenos vínculos familiares con los que están en su entorno, como hijos, hermanos, o es una persona que es hijo único, hija única o ha perdido a uno de sus padres. En ese caso es de vital importancia el acompañamiento terapéutico, ya lo había dicho ahora. Algunos consejos para la familia o personas cercanas es que le acompañen sin hablar demasiado, permitiéndole al afectado que exprese, verbalice todo su dolor y que cuente la historia de vida con su ser querido, haciendo principal énfasis en esos momentos o situaciones más felices que se vivieron. Yo siempre reitero mucho eso a la persona y a las personas, y es hacer un énfasis especial en esos momentos bonitos o en esas vivencias bonitas, especiales y hermosas que se vivieron con el ser querido. Entonces, para que cuando se recuerde, evitar recordarle en el féretro o en la sala del funeral o en el cementerio, sino recordarle esos momentos vividos bonitos de una fiesta, de una celebración, de un reconocimiento, de un logro, bueno, de una meta alcanzada. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. En el campo terapéutico existen muchos y muchísimos enfoques terapéuticos para ayudar en el proceso de duelo por pérdida de un ser querido. Ahora bien, desde mi experiencia trabajando el duelo, la mejor terapia para conseguir resultados maravillosos y duraderos es la TRR, la terapia regresiva reconstructiva. Pues encuentra la raíz de la tristeza profunda y situaciones generadas por el duelo o traídas de otros momentos de la vida y que la pérdida actual solo han despertado, en ese caso, la pérdida actual como un detonante que desvela lo oscuro y oculto del inconsciente, donde ocultamos nuestros demonios o miedos de la infancia o de otros momentos de la vida. Y allí la terapia regresiva reconstructiva hace un valioso aporte o trabaja donde, en muchos casos, la persona se sana emocionalmente por completo de sus traumas o situaciones emocionales apremiantes producidas por la pérdida. Entonces, ahí les recomiendo que si tú quieres salir realmente rápido de esa situación de duelo y crees que ya es el momento para elaborarlo o para abordarlo profesionalmente, que te busques hoy mismo, ahora mismo, un terapeuta regresivo reconstructivo, una persona especialista en esta terapia, en la terapia regresiva reconstructiva, para que así, como digo yo y dice mi libro, así trascender al siguiente nivel, a un nivel de vida donde ya sabes que ese ser se fue, pero que tu vida continúa y que la vida de esa persona aquí en este plano terminó, pero que la tuya apenas comienza o está en el mejor momento de tu vida. Mil gracias por estar con nosotros en este espacio de Sanando tu Niño Interior con terapia regresiva reconstructiva y en el tema de este mes donde hemos estado hablando
sobre dejarlos ir en paz, sobre el descanso eterno de nuestros seres queridos y en esta ocasión sobre el duelo. Mil gracias por estar con nosotros. Recuerda que te puedes contactar conmigo directamente en pastorgarcia.com, la página web, o en contacto@pastorgarcia.com. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, yo soy Pastor García, terapeuta regresivo reconstructivo, y que siempre estoy a una llamada o clic de distancia. Bendiciones y hasta pronto.